Nadie entendía aún, cuando comenzamos a investigar esta historia, que ese momento, la última vez que alguien la vio, sería el más importante de todo. En ese instante, todo parecía demasiado normal, demasiado tranquilo, como si nada pudiera romper esa calma. Habían pasado solo unos días desde la boda. Las fotos todavía circulaban entre familiares y amigos, en teléfonos, mensajes y conversaciones recientes. En ellas, ella sonreía, vestida de blanco, con esa expresión de quien cree que su vida empieza de nuevo. Él estaba a su lado, abrazándola, tranquilo, seguro, demasiado normal. Con el tiempo, esa imagen se vería diferente, pero entonces nadie lo sabía. La última vez que alguien la vio no fue una escena dramática. No hubo gritos ni despedidas, nada que quedara marcado como importante. Fue algo pequeño, casi invisible. Una mañana común, una conversación corta, un luego hablamos. La persona que habló con ella por última vez lo cuenta de manera simple, sin darle mucha importancia al principio. Dice que la notó tranquila, quizá un poco cansada, pero nada fuera de lo común. Se escuchaba bien, dice, normal. Esa palabra, normal, se repite mucho cuando se reconstruyen esos últimos momentos. Y ahí empieza la incomodidad, porque todo era normal, demasiado normal. Según lo que se puede reconstruir, esa mañana ella estaba en casa. La luz entraba por la ventana, la rutina seguía su curso. Hay pequeños detalles que quedan registrados, una taza en la mesa, un mensaje leído, una llamada breve. Nada llamativo, nada que advirtiera algo. En algún momento, ella sale. No hay una escena clara de ese momento. No hay cámara que capture el instante exacto. Solo fragmentos, alguien que la ve pasar, un saludo rápido, un movimiento cotidiano, como cualquier otro día. Y sin embargo, ese fue el último. Más tarde, al tratar de reconstruir todo con precisión, aparecen vacíos. Espacios sin información, minutos que no se pueden ubicar con exactitud. Y es en esos momentos donde crece la duda. Porque no hay un punto claro donde algo cambie. No hay un antes y un después. Solo una continuidad que se interrumpe sin explicación. La última persona que la vio recuerda un detalle pequeño. Dice que ella miró hacia atrás por un segundo. No como alguien asustado o que huye, solo como si pensara en algo. Ese gesto en su momento no significó nada. Ahora lo cambia todo, porque es lo último que queda. Después de eso no hay confirmaciones. Los mensajes dejan de llegar. Las llamadas no se responden. Y poco a poco, sin que nadie lo decida conscientemente, aparece una pregunta que empieza a repetirse en voz baja. ¿Dónde está? Al principio no suena como alarma. Parece una duda pasajera, algo que se resolverá en unas horas. Pero las horas pasan, y la respuesta no llega. En ese momento nadie habla de desaparición. Todavía no. Aceptar eso implica cruzar una línea difícil de volver atrás. Pero algo ya no encaja. Algo ya no sigue la lógica de una vida normal. Mientras todos intentan encontrar una explicación simple, algo más profundo empieza a tomar forma. Una sensación. Que ese último momento no fue tan normal como parecía. Esa sensación no aparece de inmediato. Al contrario, al revisar la boda, todo parece demasiado perfecto para sospechar algo. Quizás ahí está el primer detalle que llama la atención, pero solo después. Los preparativos comenzaron semanas antes, no fue algo improvisado, al menos en apariencia. Hubo llamadas, listas, elecciones pequeñas que fueron armando ese día. El vestido, el lugar, la música. Todo dentro de lo que cualquiera consideraría normal. En los videos que aún se conservan, se ve a la gente llegando poco a poco. Saludos, abrazos, risas. Nadie parece incómodo o dudoso. La escena es clara, una boda sencilla pero cuidada. Ella aparece con amigas, ajustándose el vestido frente al espejo. Sonríe. No de forma exagerada ni como para la cámara, sino tranquila, segura. Nada indica que algo esté fuera de lugar. Él llega después. Un pequeño grupo lo recibe. No todos lo conocen bien. Se nota en los gestos y en cómo algunas conversaciones son más cortas de lo habitual. Pero tampoco es extraño. Es el extranjero, el que viene de otro lugar, que aún no forma parte del círculo. Sin embargo, tampoco parece ajeno. Saluda con seguridad. Se mueve como alguien que ya ha estado ahí,
aunque para muchos no sea así. Esa mezcla es difícil de explicar, pero queda en varios testimonios. Parecía tranquilo, dice alguien, muy seguro de sí mismo. Durante la ceremonia, todo sigue su curso. Palabras, votos, gestos. Hay aplausos, emoción, algunas lágrimas. Otros graban con el teléfono. Nada se rompe, nada falla. Pero al revisar esos videos con más atención, aparecen pequeños detalles. No son evidentes, hay que buscarlos. En un momento, mientras ella habla, él la mira, pero no como se esperaría. No hay rechazo ni frialdad, pero tampoco esa conexión intensa que suelen mostrar las parejas en esos momentos. Es una mirada contenida. Ese detalle, al principio, no significa nada. Después, empieza a pesar. En otra escena, alguien recuerda una conversación breve en la celebración. Una invitada le pregunta si está feliz. La respuesta es rápida. Sí, claro. Sin duda, pero sin profundizar. La conversación termina ahí. En ese momento nadie insiste, no hay razón para hacerlo. Pero después esa respuesta vuelve a surgir en la memoria, demasiado rápida, demasiado cerrada. La fiesta continúa, con música, comida y risas. Ambiente ligero, relajado. No es una boda tensa ni incómoda. Todo parece fluir. Y sin embargo, al juntar testimonios, aparece algo curioso. Nadie recuerda una escena que sobresalga. Todo fue correcto. Todo fue normal. Y esa palabra vuelve a repetirse. Normal. En uno de los videos, ya al final, hay un momento breve que casi pasa desapercibido. Ella está sentada, mirando a un punto fuera de cámara. No habla ni sonríe, solo mira. Dura unos segundos. Luego alguien se acerca, le dice algo, y ella sonríe nuevamente, como si nada hubiera pasado. Ese fragmento es pequeño, pero luego se siente distinto, como una pausa que no encaja del todo. Cuando termina la boda, cada uno se va por su lado. No hay despedidas largas, nada fuera de lo común. Solo el final de un día que en apariencia salió justo como debía. Y ahí aparece la pregunta. No en ese momento, no esa noche, sino después, cuando todo se revisa una y otra vez. ¿Era realmente una historia de amor? ¿O todo encajaba demasiado bien? Y quizás, justo ahí, en esa perfección aparente, ya había algo que nadie quiso ver. Esa sensación de perfección, sostenida demasiado tiempo, empieza a incomodar. No por lo que se ve, sino por lo que no se entiende del todo. Y esa incomodidad tiene un punto claro para concentrarse. Él, el hombre con quien se casó. Al preguntar por él, las respuestas no son claras. Nadie lo describe igual. No porque mientan, sino porque cada uno vio algo distinto. Para algunos era amable, educado, respetuoso. Para otros, reservado, difícil de leer. Y algunos, al recordarlo, tardan más de lo normal en hablar. Como si no tuvieran una imagen clara. Sabían que había llegado desde Colombia. Era parte de su identidad, lo que lo hacía interesante al principio. El extranjero que viene de otro lugar, con una historia diferente. Pero al ir más allá de esa etiqueta, todo se vuelve más confuso. ¿A qué se dedicaba exactamente? Las respuestas varían. Alguien recuerda que él hablaba de negocios. Otro dice que trabajaba con importaciones. Pero no hay detalles concretos, nombres o referencias verificables. Solo ideas generales. En ese momento nadie cuestiona eso. No hay razón. Es una boda, no una investigación. Pero más tarde, esos vacíos pesan. Hay testimonios que se repiten con pequeñas variaciones. Varias personas dicen algo parecido. Él hablaba muy bien. Sabía decir lo que el otro quería escuchar. No de forma manipuladora, al menos no evidente. Más bien como alguien que capta rápido el ambiente y se adapta. Eso se interpreta como carisma. Después se ve diferente. En los días antes de la boda, su presencia era constante pero no invasiva. Aparecía en momentos importantes, participaba, sonreía, pero rara vez se quedaba en conversaciones profundas con alguien que no fuera ella. Era cercano, pero no accesible. Esa diferencia es sutil, y solo se nota cuando alguien intenta recordarlo mejor. Hay pequeños detalles que no encajan del todo, comentarios que cambian según quién los recuerde, versiones de su pasado que no son iguales. Nada tan fuerte para alertar, pero suficiente para crear una sensación, como si la historia estuviera incompleta.
Una amiga cercana recuerda haberle preguntado cómo se conocieron. Él respondió sin dudar, con una historia clara, ordenada y convincente. Pero luego, en otra conversación, la respuesta cambia en algunos puntos. No es muy diferente, solo lo suficiente para crear duda. No hubo confrontación, no hubo tensión ni sospecha abierta, solo una sensación leve, casi imperceptible. Y ahí ya hay algo. En una escena descrita con precisión, él está de pie observando a los demás en la celebración. No está aislado, pero tampoco completamente integrado. Parece estar dentro y fuera al mismo tiempo. Sonríe cuando alguien lo mira, pero cuando cree que nadie ve, su expresión cambia un poco. No es dramático, es mínimo, pero real. Con el tiempo, esa imagen es difícil de ignorar, porque encaja con algo que se repite en distintas historias. Él estaba presente, pero nunca del todo. Cuando avanzan las preguntas, todos vuelven ahí. ¿Quién era realmente? Lo más inquietante no es la falta de respuestas claras, sino que, tras juntar todos los testimonios, no hay una versión que se sienta completa. Solo fragmentos. Como si cada persona hubiera visto una parte de alguien que nunca se mostró del todo. Y en ese vacío, entre lo que parecía y lo que era, empieza a tomar forma algo que aún no se puede nombrar, pero ya no se puede ignorar. Ese vacío, la sensación de que nadie lo conocía bien, se conecta con otra cosa. Algo que al principio parecía coincidencia, pero que con el tiempo pesa más. La velocidad. Todo pasó demasiado rápido. Al reconstruir la relación desde el inicio, no hay un proceso largo, ni años compartidos, ni una historia construida poco a poco. Lo que aparece es una secuencia comprimida, casi acelerada, como si alguien hubiera adelantado partes importantes sin pausa. Los primeros mensajes, según quienes los vieron luego, muestran cercanía inmediata. No hay distancia ni etapa de duda o exploración. Desde el inicio, él escribe como si ya la conociera, como si no hubiera necesidad de tiempo. Las conversaciones avanzan rápido. En pocos días hay planes, promesas, una sensación de futuro que normalmente tarda más. Ella responde. Al principio con curiosidad, luego con entusiasmo, y después con algo difícil de definir, una intensidad que crece sin pausa. Una amiga recuerda un cambio concreto. Dice que, de repente, ella dejó de hablar de otras cosas. Las conversaciones giraban casi solo alrededor de él. No paraba de mencionarlo, dice. Todo era él. Entonces se entiende como emoción, como alguien enamorado. Pero al mirar de nuevo, hay algo más. Porque no solo cambia lo que dice, cambia cómo lo dice. Las decisiones aparecen antes de lo esperado. Viajes, planes, compromisos, todo sucede en semanas. En medio de esa rapidez, hay momentos que pasan desapercibidos. Una cancelación de último momento. Un cambio en su rutina. Una conversación que ya no sucedió. Pequeñas cosas que solas no pesan, pero juntas dibujan otra imagen. Un mensaje en particular se recuerda. No está completo, pero su idea sí. Él le dice que no espere demasiado, que aproveche el momento, que no deje pasar lo que sienten. No parece presión directa, pero tampoco una sugerencia tranquila. Más bien, urgencia disfrazada. Y ella acepta. En pocos días, decisiones que tomarían meses se concretan. La boda deja de ser posible y se vuelve inmediata. Algunos lo celebran, otros dudan, pero no lo suficiente para intervenir. Porque todo sigue una lógica emocional que parece válida. Está enamorada, está feliz. Eso es lo que se ve. Pero hay otra capa que aparece al mirar con calma. Ella empieza a aislarse un poco. No de forma evidente ni desaparece de su entorno. Pero hay menos tiempo, menos conversaciones largas, menos detalles compartidos. Como si algo se cerrara. Y él sigue ahí, constante, presente, guiando el ritmo. Una escena que alguien recuerda. Están en un lugar público, hablando. Él explica, ella escucha, asiente. No discuten, no hay tensión, pero tampoco diálogo. Es más una dirección que una conversación. Ese detalle no parece extraño entonces. Después, cambia de significado, porque encaja con algo cada vez más claro. La relación no solo fue rápida, fue dirigida. Y en ese avance sin obstáculos se dejó atrás algo importante. Tiempo para pensar, para dudar, para ver lo que no encajaba.
Cuando falta ese tiempo, las decisiones se sienten firmes, pero no siempre conscientes. Al final, lo rápido deja de parecer romántico y empieza a parecer otra cosa. Algo que empujó la historia sin permitir que nadie se detuviera a preguntarse si debía seguir. Esa sensación de que todo iba demasiado rápido no terminó ahí. Al contrario, empezó a dejar marcas en el día a día, detalles que parecían insignificantes, pero que después se volvieron imposibles de ignorar. No eran señales claras. Nadie vio peligro directo. Había incomodidades breves, momentos donde algo no encajaba, pero se resolvían rápido con explicaciones simples. Una amiga recuerda una conversación en una cafetería, hablando de la boda y los planes que avanzaban rápido. Ella guarda silencio unos segundos más de lo normal. No dice nada preocupante, solo cambia el tono. Es todo muy rápido, comenta, casi para sí. La amiga sonríe y resta importancia. Dice que es normal cuando alguien está enamorado, que a veces pasa así. Ella asiente. La charla sigue. Nadie profundiza. No hay preguntas incómodas ni insistencia. Ese comentario se pierde entre todo, pero luego vuelve, y se siente diferente. Hay otros detalles en testimonios, cambios sutiles en su actitud. Sigue siendo ella, no cambia totalmente, pero algo se ajusta. Evita ciertos temas, responde rápido, como queriendo cerrar conversaciones. Algunos notan que comparte menos que antes. No desaparece ni se aleja, pero es una versión más breve de sí misma. Y él sigue ahí, siempre cerca, siempre participando. En una reunión familiar, alguien recuerda que él respondió por ella a una pregunta simple. No fue grave ni conflicto, pero pasó. Ella no corrige, solo sonríe. Gestos así pasan desapercibidos. Nadie los ve como control ni algo negativo. Son dinámicas normales de dos que empiezan juntos. Pero vistos después cambian. Porque ya no se ven aislados, sino como parte de un patrón. También hay advertencias que no se notaron entonces, comentarios sueltos, intuiciones sin afirmaciones. Alguien dice que algo no le convencía de él. No sabe qué. No hay dato ni acción, solo una sensación, que queda ahí, sin fuerza para frenar nada, sin palabras para contar a otros. Ese es uno de los puntos más incómodos de toda la historia. No es que nadie viera algo, es que lo que se vio no parecía suficiente. En otra escena, alguien dice que ella miraba el teléfono más seguido, no distraída, sino esperando algo, como si necesitara confirmar que todo estaba bien. Cuando le preguntan si está bien, responde que sí. Siempre sí, sin matices ni explicaciones largas. Esa repetición pesa distinto con el tiempo, porque no cambia, no duda, solo responde automático. Y es entonces cuando queda claro algo que antes no se podía decir con precisión. Las señales estaban, pero no eran claras, no gritaban. No interrumpían la historia. Se mezclaban con lo cotidiano, con lo normal, con lo que cualquiera justifica en una relación nueva. Quizás por eso nadie se detuvo, porque detenerse quiso decir hacer una pregunta incómoda, y nadie tenía razones para eso, o al menos eso parecía. Hasta que pasó el tiempo, y esas señales pequeñas que no significaron nada empiezan a juntarse, como piezas de algo que ya no se puede ignorar. Esas señales, que parecían normales, se concentran en un día, el séptimo. Al tratar de reconstruir esas horas, todo se vuelve más claro y raro. Hay datos, movimientos, registros, pero entre ellos hay piezas que no encajan. La mañana empieza normal. No hay cambios bruscos ni algo que rompa la rutina. Según mensajes, ella se levanta temprano. Habla brevemente con alguien cercano. Un buenos días. Un comentario simple. Nada fuera de lugar. En casa, todo sigue su ritmo. Se mueve por lugares conocidos. Cocina, habitación, pasillo. Detalles quedan registrados indirectamente. Una taza en la mesa, una luz encendida, una puerta entreabierta. Pequeñas cosas. A media mañana hay una llamada breve. La persona al otro lado la nota diferente. No preocupada ni alterada, pero menos presente. Como si estuviera dividida. Cuando preguntan si está bien, responde lo de siempre. Sí. La llamada termina. Ese momento no se guarda como importante, pero al escucharlo después, cambia. Porque es una de las últimas veces que alguien la escucha. Tras eso, el tiempo se fragmenta. Hay registros de movimiento. Alguien la ve salir. Camina sin prisa. No parece huir ni ir a algo urgente. Paso normal, tranquilo. Ese detalle aparece en varios testimonios. Nada parecía raro.
En algún momento hay mensajes con él. No todos se recuperan, pero algunos se reconstruyen. Son cortos, directos, coordinan algo, un encuentro, un lugar, sin discusión ni tensión visible, solo continuidad. Ese lugar luego será clave, pero ahora es un punto más de la rutina. Las horas avanzan, y aquí empiezan los vacíos. No hay registros claros de un tramo del día. No hay cámaras ni testigos directos. Solo suposiciones basadas en lo sabido antes y después. Ese espacio es el más difícil de llenar, porque ahí pudo cambiar todo. La última ubicación segura la sitúa en un lugar común. No es aislado ni peligroso. Es cotidiano, donde cualquiera puede estar sin llamar la atención. Pero ahí termina la línea clara. A partir de ahí todo es incierto. Hay un último intento de contacto, un mensaje sin respuesta, una llamada incompleta. El teléfono deja de registrar actividad poco después. No hay despedida, ni mensaje final significativo, solo silencio. Al reconstruir la secuencia, hay un momento incómodo, no por lo que se ve, sino por lo que no aparece. No hay un instante claro donde ella desaparece. No hay un segundo exacto de cambio. Es como si la historia se desvaneciera, como si en un día normal algo se apagara sin dejar rastro. Y aparece la pregunta que no se puede evitar. Si todo parecía normal, ¿cuándo dejó de serlo? Porque ese día no empezó diferente, pero en algún punto, que nadie señala, fue el último. Ese último punto confirmado, ese lugar donde se pierde su rastro, lleva a otro sitio, la casa, donde todo debería tener sentido, las cosas permanecen y la rutina deja huellas claras. Pero al entrar, lo primero que se siente no es una respuesta, es una pausa. La casa no está vacía en el sentido común. No hay señales de abandono total ni desorden extremo. Todo parece detenido, como si alguien hubiera interrumpido algo en marcha. La puerta no está forzada. Eso se repite. No hubo ruptura ni violencia al entrar. Eso cambia la forma en que se ve todo. Dentro, el aire es pesado. No por algo visible, sino por la sensación de que nada se movió desde entonces. En la cocina hay una taza en la mesa. No está limpia, pero tampoco parece vieja. Es de esos objetos que no dicen nada solos, pero juntos crean una escena. También hay un plato movido. No está en uso ni en el fregadero. Solo quedó ahí, como algo dejado a medias. En la sala los muebles están en su lugar. No hay señales de lucha ni objetos rotos. Pero hay detalles que llaman la atención al mirar con calma. Un cojín fuera de lugar. Una manta doblada distinto, según quien conoce el sitio. Cambios mínimos, pero suficientes para generar duda. En la habitación, todo es aún más extraño. La ropa está ahí. Parte de sus cosas personales siguen. No hay maleta preparada ni señales de una salida planeada. Eso importa, porque quien decide irse suele llevar algo. Aquí no parece haber preparación. Un armario entreabierto muestra prendas organizadas, pero falta una. Nadie dice cuál, pero varias personas coinciden en que algo cambió. Esa percepción es difícil de comprobar, pero se repite. En el baño todo parece normal, demasiado. Objetos en su lugar, productos alineados, espejo limpio. No hay señales de uso reciente que indiquen prisa o salida abrupta. Y sin embargo, todo está quieto, como si el tiempo se detuviera ahí. Un detalle que alguien menciona después. Una ventana no estaba cerrada del todo, tampoco abierta, solo entreabierta. Eso genera preguntas, no porque sea prueba clara, sino porque no encaja con el resto. Si todo estaba normal, ¿por qué ese descuido? Al mirar cada rincón, la sensación incomoda más. No hay evento visible ni escena que explique lo que pasó. Hay ausencia, y esa ausencia se siente en cada objeto, porque todo está menos ella. Entonces se entiende algo que antes no tenía forma. La casa no muestra un final, muestra una interrupción, como si algo cortó la continuidad sin dejar marca visible. Y eso la hace más difícil de entender, porque donde no hay señales claras, todo es posibilidad. Cada objeto puede interpretarse de distintas formas. Cada detalle puede significar algo, o nada. Y en esa incertidumbre crece una pregunta. Si ella no salió de ahí normalmente, entonces ¿cómo se detuvo todo? Porque la casa no cuenta toda la historia, solo muestra cuando dejó de avanzar. Y a partir de ahí,
Solo queda intentar llenar ese vacío. Esa casa detenida deja una sensación difícil, como si todo se interrumpiera en un punto exacto, sin mostrar quién o qué lo causó. Y ahí aparece la siguiente parte. Él. Mientras todos intentan entender qué pasó con ella, surge una pregunta que cambia todo. ¿Dónde está él? Al principio no se formula como sospecha, más bien es una expectativa lógica. Si ella no aparece, él debería saber algo, debería estar ahí, debería explicar algo. Pero no está. No responde llamadas ni mensajes. Y lo más inquietante, nadie logra saber dónde está. En las primeras horas, eso no parece definitivo. Puede haber razones. Viaje, problema, ausencia temporal. Nadie salta a la peor conclusión. Pero pasa el tiempo, y su silencio continúa. Alguien intenta reconstruir sus últimos movimientos. No es fácil. A diferencia de ella, de quien hay rastros, de él hay pocos. Sus horarios no están claros ni actividades registradas. Es como si antes de desaparecer ya hubiera vacío a su alrededor. Una persona dice haberlo visto el día anterior. Otro dice haber hablado por mensaje. Pero esos relatos no cuadran en horario. No hay línea continua, solo fragmentos. Y esos fragmentos no se conectan bien. En una conversación, alguien menciona que él habló de un posible viaje. Sin detalles ni fechas, comentario breve y casual. Nadie prestó atención. Ahora el detalle vuelve, pero no aclara nada. No hay confirmación de que el viaje ocurriera, no hay registros ni testigos, solo la idea. Alguien accede a uno de sus contactos. La respuesta es ambigua. No habló con él recientemente ni sabe dónde está. Esa falta de información pesa más que cualquier dato. No es solo que él no esté, es que nadie puede explicar su ausencia. Y ahí la historia cambia. Hasta ahí, todo giraba alrededor de ella, su desaparición, movimientos, decisiones. Pero ahora hay dos ausencias, y eso altera todo. No es igual buscar a una persona que a dos que estaban conectadas. Entonces, queda claro algo que antes no estaba en juego. Esto no es solo una desaparición, es una relación cortada por completo, sin rastro claro de ninguno. Las versiones se multiplican. Algunos creen que se fueron juntos, otros que uno sabe qué pasó con el otro. Pero ninguna teoría se sostiene del todo. Falta algo, una pieza que conecta, y esa pieza parece estar justo donde él ya no está. Alguien menciona con incomodidad que piensa en él y le cuesta recordar momentos concretos. No grandes eventos, sino conversaciones largas, gestos claros, reacciones específicas. Como si su presencia fuera real, pero difícil de fijar. Y esa sensación inquieta, porque coincide con lo que pasa ahora. Está ausente, pero no de forma clara. No hay final visible, solo desaparición paralela. Entonces la pregunta deja de ser solo ¿dónde está ella? Se vuelve otra. Si él también desapareció, ¿quién puede explicar qué pasó realmente? La ausencia de ambos cambia todo. Ya no es solo encontrar a alguien, sino entender qué tipo de historia es esta. Cuando desaparece una persona, las preguntas suelen ser claras. Pero con dos, todo se fragmenta. Las primeras teorías llegan rápido, no organizadas ni firmes, sino tratando de llenar el vacío. En la familia, la primera reacción no es sospecha, es esperanza, que tal vez se fueron juntos, que decidieron empezar en otro lugar, que fue una decisión impulsiva, como otras en días recientes. Esa idea alivia un momento, porque significa que están vivos, que no hay peligro, que todo tiene sentido. Pero esa calma dura poco, porque si se fueron, ¿por qué no avisaron? ¿Por qué dejar todo así? ¿Por qué cortar contacto? Las preguntas suman, y la teoría se debilita. Surge otra versión, incómoda y difícil, que algo pasó entre ellos. Una discusión, una situación fuera de control. No hay pruebas, solo intuición. Pero esa se apoya en algo concreto. Él también desapareció. Y eso complica. Porque abre dos caminos. O están juntos, o uno sabe qué pasó con el otro. Entonces el tono cambia. No es solo preocupación. Empieza la tensión. En una reunión familiar, alguien dice en voz alta por primera vez, ¿y si él le hizo algo? El silencio que sigue no es corto, no es una pregunta fácil, pero tampoco se puede ignorar. Mientras, la policía entra. No con respuestas, sino con procedimientos.
Recogen información, ordenan relatos, preguntan por movimientos, llamadas, mensajes, detalles para armar una línea de tiempo. Pero el caso no se aclara. Al contrario, las versiones chocan. Algunos insisten en que ella no se habría ido sin avisar. No es su forma de ser. Algo tuvo que pasar. Otros creen que la relación rápida e intensa pudo llevar a una decisión impulsiva, una huida, un cambio. La policía no descarta ninguna opción, pero no confirma ninguna. En uno de los primeros informes se menciona algo llamativo. No hay señales de violencia en la casa, ni rastros claros de pelea o crimen. Eso que en otro contexto sería tranquilizador, aquí genera confusión. Porque si no hubo violencia visible, ¿qué pasó? Las teorías se multiplican, algunas simples, otras complejas, pero ninguna se sostiene. Siempre falta algo, un detalle que no encaja, un vacío imposible de llenar. En medio de eso, aparece una sensación silenciosa, que esta historia no sigue patrón claro, que no responde a lógica evidente, y eso la hace más difícil, porque sin explicación dominante, todas las opciones quedan abiertas, y cada una cambia cómo se ve todo lo anterior. Entonces se entiende algo antes negado. No están más cerca de la verdad, están más lejos, porque ahora hay no una, sino varias preguntas, y ninguna tiene respuesta firme. Mientras crecían las teorías y se contradecían, la historia se vuelve densa y difícil de ordenar. Parece que cada intento de entenderla solo agrega incertidumbre. Cuantas más teorías, más claro queda que falta algo esencial. No basta preguntarse qué pasó, hay que mirar atrás, mirar a quien podía conectar todo, él. Entonces empiezan a salir detalles que antes no se dijeron. No de golpe, no una revelación que cambia todo. Más bien un proceso lento e incómodo, donde cada cosa abre dudas nuevas. Alguien busca verificar su identidad con más cuidado. Lo que parecía innecesario se vuelve esencial. Nombre completo, lugar de origen, trabajo, datos básicos. Pero no todos encajan. El primer indicio aparece en algo simple. Un documento no coincide del todo con lo que él dijo. No es gran diferencia ni contradicción clara. Es un cambio. Un detalle mínimo en una fecha. Otro menciona un apellido distinto al que usaba. No es muy diferente, pero tampoco igual. Esos detalles, sumados, dejan de ser casuales. Forman un patrón. Tratan de rastrear su pasado en Colombia, contactar gente supuestamente conocida, confirmar lugares, trabajos, relaciones. Pero las respuestas son vagas. Algunas no llegan. Otras llegan pero no coinciden. Alguien reconoce el nombre, pero no asegura que sea él. Otro no sabe nada. Es como si su historia existiera, pero no de forma sólida. Como construida con fragmentos que no se sostienen. Entonces la sensación cambia. Ya no es solo alguien que desapareció. Es alguien que quizá nunca estuvo realmente como decía. También revisan registros digitales, perfiles, cuentas, fotos. Ahí aparece otro detalle. Algunas imágenes parecen recientes, otras no tanto. Un par se usaron antes en otros contextos. No concluyente, pero raro. ¿Quién era de verdad? La pregunta crece. Alguien dice que él evitaba hablar de su pasado. No de forma incómoda, solo desviaba temas, sonreía y seguía. Eso en otro caso sería discreción o reserva, pero ahora se ve distinto. Entonces, queda claro algo antes poco preciso. No mintió directamente, pero tampoco dijo lo suficiente para verificar, y eso es clave, porque deja un espacio grande entre lo que se creía y lo que se puede confirmar. En un momento, alguien dice en voz alta, tal vez no sabemos quién es. No es afirmación firme, es duda. Pero esa duda cambia todo. Si no se confirma su identidad, lo demás pierde base. Su historia, su relación, su presencia en esos días, todo queda incierto. Entonces la investigación ya no avanza en una sola dirección, se abre, se fragmenta, porque ya no solo se trata de encontrar dos personas, sino de ver si una fue realmente quien decía ser. Y eso, más que aclarar la historia, la complica. Porque si su identidad es dudosa, todo a su alrededor lo es. Y eso deja una pregunta que no se puede evitar. Si no era quien decía, ¿quién estuvo realmente ahí todo ese tiempo? Esa posibilidad abre muchas líneas, demasiadas. Y con cada investigación aparecen cosas que, en lugar de aclarar, complican más. Ahora no se busca historia clara,
Se buscan fragmentos. Y no todos llevan a algo. Las primeras pistas parecen prometedoras. Alguien lo vio en una ciudad días después. Describe lugar, momento, ropa. Durante horas eso mueve la búsqueda. Revisan cámaras y registros, pero no hay coincidencias, ninguna imagen, ningún rastro. La pista se pierde. No es la única. Otra vez aparece un mensaje de un número desconocido con información. Dice saber dónde estuvo, da dirección. Investigan y van a ese lugar. Pero no hay nada. Ni registros, ni testigos, ni señales. Solo una dirección sin salida. Ese patrón se repite. Cada pista trae breves avances y luego se rompe. Queda frustración. También hay testimonios que no se mantienen. Personas que creyeron ver algo o recordar cara o momento. Pero detalles cambian. No coinciden en tiempo, ni lugar, ni entre ellos. No mienten. Es que no es suficiente. Alguien dice haberla visto sola y tranquila en una terminal. Revisan cámaras y amplían imágenes. Pero la figura no es concluyente. Podría ser o no. Esa ambigüedad es constante. También analizan registros digitales, intentan ubicar dispositivos y movimientos. Todo es irregular. No hay línea continua ni señal constante. Son apariciones breves, inestables, como si cada rastro desapareciera antes de entenderlo. Entonces, queda claro algo que antes fue menos evidente. El caso no avanza. Se mueve, pero no avanza. Eso lo sienten todos los involucrados. Las charlas cambian de tono. Ya no hay urgencia inicial ni energía de respuestas rápidas. Aparece algo más pesado. Repetición, buscar, no encontrar, intentar de nuevo, y nada. Alguien recuerda una escena clara. Revisan una pista, todo parece encajar. Los tiempos, distancias, datos. Pero al final algo falla. Un detalle pequeño, una inconsistencia, basta para romper línea, y todo vuelve a empezar. Ese ciclo se repite y deja de sorprender, y cansa. Cada intento consume tiempo y esperanza. Entonces la pregunta ya no es solo qué pasó, es por qué todo lo que aparece, desaparece. Como si el caso estuviera hecho para no seguirlo directo. Como si cada pista estuviera destinada a cerrarse antes de una conclusión. Y ahí, en ese patrón que no cambia, empieza a salir otra idea. Más incómoda, difícil. Que tal vez no son pistas falsas, sino que la historia, desde el principio, nunca dejó camino claro. Y si eso es cierto, la respuesta no está en lo que se ve, sino en lo que nunca se mostró. Esa sensación de que nada se puede seguir, de que cada pista se evapora, no dura igual siempre. Con el tiempo, incluso la incertidumbre cambia. Al principio todo es movimiento. Llamadas, visitas, preguntas constantes. Cada día tiene un propósito. Encontrar algo, cualquier cosa que acerque respuestas. Pero poco a poco ese ritmo baja. No de golpe, no evidente, simplemente sucede. Las llamadas ya no son diarias. Después no son necesarias. Las charlas que antes giraban en torno al caso empiezan a tratar otros temas. No porque se deje de preocupar, sino porque no hay novedades que mantengan la urgencia. La investigación sigue abierta, pero sin la misma intensidad. Los informes son más breves, las revisiones más espaciadas. Lo que era búsqueda activa se vuelve seguimiento, luego espera. Alguien recuerda una visita a la comisaría. No primera, ni la más importante. Pero hay algo diferente esa vez. El tono. No hay malas noticias, pero tampoco nuevas. Suelen decir con calma, seguimos trabajando. Esa frase que al principio tranquilizaba parece vacía, porque no cambia nada. El tiempo se hace visible en detalles. Las fotos ya no están en los mismos lugares. Algunas se guardan. Otras quedan, pero ya no son el centro. La casa cambia también. No su estructura, sino su uso. Las habitaciones que antes se revisaban buscando algo, ahora se cruzan sin detenerse. Los objetos que causaban preguntas solo están, sin respuesta. En una charla familiar, alguien dice que ya no espera respuesta rápida. No es resignación completa, pero sí aceptación, como si el tiempo cambiara la espera. Esa idea se instala. No todos la aceptan igual. Algunos siguen buscando activamente, otros empiezan a detenerse. No porque no importe, sino porque no saben cómo seguir.
Y ahí el caso entra en otra etapa. No se cierra oficialmente, pero deja de avanzar. Se enfría. Esa palabra aparece en algún documento o conversación. No como conclusión, sino descripción del momento. Y pesa. No significa fin, significa que no hay norte claro. Entonces queda claro algo que antes se negaba. La búsqueda no siempre acaba con respuesta, a veces solo se detiene. Y lo que queda no es silencio total, pero se le parece. Silencio lleno de intentos pasados, preguntas sin resolver, caminos sin destino. Y en ese silencio, la historia no desaparece, cambia de lugar. De registros activos y charlas constantes, a algo más interno, más difícil de compartir. Porque cuando no hay pistas nuevas, queda lo que no se pudo explicar. Y eso no desaparece con el tiempo, solo es más difícil de enfrentar. Ese silencio no está vacío, está lleno de posibilidades. No respuestas, sino versiones que quieren ocupar el lugar de lo que nunca se confirmó. Con el tiempo, la historia deja de reconstruirse desde hechos y empieza a hacerse desde lo que pudo ser. No como verdad, sino como intentos. Algunos dicen que se fueron juntos, que todo fue un plan que nadie vio a tiempo, que la rapidez, las decisiones impulsivas, la falta de explicación, todo encaja desde ahí. En esa versión, el silencio no es misterio, es elección. Pero esa idea tiene grietas. No explica por qué no hubo un solo mensaje después, ni señal mínima, ni con el tiempo. Esa ausencia total es difícil de creer. Otra versión es más oscura. Dice que algo pasó entre ellos ese último día. Una discusión, tensión invisible para todos, un momento que cambió todo. En ese escenario, uno sabe qué pasó, y el otro desaparece. Pero no hay pruebas para apoyar esa historia del todo. No hay rastros ni evidencias claras, solo posibilidades. También hay una tercera, más difícil, que todo fue desde el inicio una historia con identidad falsa, que él ocultaba detalles y vivía en una vida que no era suya. Si eso es cierto, el final no es accidente, es consecuencia. Pero esa teoría no cierra espacios, siempre queda algo sin explicar, un punto que no conecta. Ahí la historia muestra lo más incómodo. No hay versión que explique todo, solo fragmentos que se acercan, pero nunca coinciden del todo. En una conversación mucho después alguien dice, no sé qué prefiero, saber o no saber qué pasó. No busca respuesta, es duda real, porque conocer la verdad es enfrentar algo firme, algo que no se cambia ni reinterpreta, mientras que la duda da espacio, espacio para imaginar algo menos duro o más llevadero. Entonces queda claro algo sin solución fácil. No todas las historias están hechas para resolverse. Algunas quedan abiertas no por falta de ganas, sino porque nunca dejaron rastro suficiente. En esas historias la verdad no desaparece, solo se vuelve inaccesible. Lo que queda no es respuesta, es construcción. Cada quien arma su versión con los fragmentos que tiene, lo que recuerda y lo que cree que pasó. Ninguna es falsa, pero tampoco completamente cierta. Así la historia sigue, sin definirse. Como suspendida donde todas las opciones quedan abiertas. Y ninguna se impone. Esa historia que se queda en el aire, sin un final claro, no desaparece. Cambia de lugar. Ya no está en las búsquedas, en los registros, en las teorías. Pasa a algo más callado. A lo que queda. Al principio, lo que queda es muy real. Objetos, fotos, detalles pequeños que aún ocupan un espacio físico. En la casa, algunas cosas no se mueven por mucho tiempo. No porque alguien lo decida a propósito, sino porque tocarlas significa aceptar algo que todavía no tiene forma. Una prenda que sigue en el mismo sitio. Un objeto personal que nadie usa. Una foto que no se guarda. Esas cosas no explican nada, pero mantienen una presencia. En una escena que alguien recuerda tiempo después, un familiar entra en la habitación y se queda unos segundos sin hacer nada. No busca, no revisa, solo mira, como si esperara que algo, de alguna manera, siguiera ahí. Esos momentos no se cuentan al principio, no forman parte de la investigación, pero son los que quedan cuando todo lo demás se detiene. Con el tiempo, la vida alrededor sigue. No de golpe, ni fácil, pero sigue. Las rutinas vuelven, los días se llenan de otras cosas, de otras preocupaciones. Y aún así, hay una diferencia. Algo que ya no es igual.
En charlas diarias se menciona menos su nombre. No porque se olvide, sino porque cada vez que aparece, se abre el mismo silencio sin respuestas. Y ese silencio pesa. Hay quienes encuentran la manera de seguir sin mirar atrás todo el tiempo. Otros no. Cada persona construye cómo vivir con esa ausencia. No es un cierre exacto, es más bien un ajuste. Algún día, alguien dice algo que queda sonando. No lo dice con tristeza profunda ni con total resignación. Lo dice con una claridad tranquila. Uno aprende a vivir con la pregunta. Esa frase no arregla nada, pero define lo que queda. Porque la falta de respuestas no desaparece con el tiempo, no se hace más pequeña. Lo que cambia es cómo se integra en la vida diaria. Deja de ser una urgencia constante y se vuelve un fondo permanente, siempre ahí, a veces más clara, otras casi en silencio, pero nunca ausente. También queda el eco de la historia en otros lados. Personas que escuchan el caso después, que tratan de entenderlo desde fuera, que hacen las mismas preguntas que ya se hicieron antes. Y en cada intento, la historia se vuelve a abrir. No del todo, pero lo suficiente. Como si nunca terminara de cerrarse completamente. En ese punto se hace claro algo que al principio no se podía aceptar. No todas las historias tienen un final que se pueda contar. Algunas terminan con una pregunta, y siguen ahí. No para ser resueltas, sino para ser recordadas. Porque lo que queda no es solo la ausencia de una persona, es la presencia de algo que no se puede explicar del todo. Y eso cambia la forma de ver todo lo demás, la confianza, las decisiones, las señales que antes parecían normales. Todo toma otro sentido cuando se mira desde esa historia. Y quizás eso es lo único que realmente queda. No una respuesta, no una conclusión, sino una huella. Una que no se ve de inmediato, pero sigue ahí, influyendo en silencio. Como si, aunque no se resuelva, la historia hubiera dejado algo que no se puede borrar. Y que, de alguna manera, sigue adelante en quienes la recuerdan.